Voy a saludar a uno de nuestros invitados que tenemos hoy, al señor Mario Echeverría Valeta, que está aquí ya con nosotros. ¿Cómo le va, Mario? Un gusto tenerlo, realmente. Ya vamos a hablar, bueno, de tantas cosas que se puede hablar con usted. Hay muchos temas un tema vinculado a la cultura, todas las obras que ha hecho y, bueno, ¿en qué está trabajando actualmente? Enseguida vamos a compartir la primera parte de la charla. Lo invito a tomar un cafecito. Mario Echeverría Valeta. Bueno, ya lo hemos saludado. Nos ha traído, bueno, muchísimo material, por supuesto, de todo lo que él ha hecho en tantos años de trabajo, ¿no? Un hombre ligado permanentemente a la cultura, Mario. Sí, especialmente a la cultura tehuelche. La cultura porque tehuelche. vengo haciendo trabajos de búsqueda de datos, de antecedentes, de informaciones a través de toda la vida. Y publicando también, porque a medida que voy consiguiendo la información voy dando publicidad lo que consigo. Mario, ¿cómo se hace para justamente llegar a conocer cosas por allí desconocidas en general para la gente, ¿no? ¿Cómo se hace para investigar? ¿Cómo se mete dentro de la cultura tehuelche? Es una tarea muy linda. Es una tarea muy linda porque es la búsqueda de datos, de informaciones. Por un lado, todo lo que se ha publicado, se ha escrito, que son datos dispersos, en diarios, en revistas, en informes, a veces en registros antiguos, en las bibliotecas, y por otro lado el trabajo de campo, que es el trabajo que uno realiza conociendo, viendo los lugares, viendo los elementos que quedan en la tierra, por ejemplo los picaderos en donde podemos encontrar restos de material lítico, óseo, arte rupestre, consistente en pinturas y en grabados. Pero además de eso, los pocos descendientes de tehuelches que tenemos, que poco a poco van dando algún aporte, alguna información a todo esto. Entonces, la tarea de uno consiste fundamentalmente en coordinar todo aquello que ya se ha escrito, se ha publicado, se ha dicho, o uno pueda encontrar en algún informe, con toda esa otra búsqueda a través de la gente y de los elementos que se encuentran en la tierra. De allí surge entonces toda esta serie de trabajos, ¿no? O sea, de la investigación y también de lo que pude haber encontrado, ¿no es cierto?, en bibliografías. Claro, es la unión de todos los datos dispersos, fundidos en una sola cosa, digamos, por ejemplo las leyendas, la búsqueda de los datos de las leyendas, cómo los cuenta la gente, cómo los dicen ellos, y todo ese material, bueno, se transcribe, se les da forma. Por eso yo en mis trabajos, en lo referente a leyendas, por ejemplo, yo no pongo autor Mario Echeverría Valeta, sino pongo narrador. Porque a mí me lo han contado, de manera que yo no soy el autor, soy el que lo cuenta. En cambio nosotros libros, por ejemplo, La momia de Cerro Gualicho, Vida y leyendas tehuelches, Toponimia indígena de Santa Cruz, ya es otro tipo de trabajo de investigación. Entonces, bueno, uno investiga y después lo transcribe. ¿Cuánto tiempo te llevó la investigación de La momia de Cerro Gualicho? Yo soy nacido en el Calafate, en el lago argentino, y criado allí. Desde chico yo conocía todos estos lugares, estos sitios, el arte rupestre de la zona, y leí en esa época, siendo niño, el libro que escribió Perito Moreno, Viaje a la Patagonia Austral, en donde él, en 1877, encuentra la momia que rescata de ahí de una caverna y la lleva posteriormente al Museo de la Plata, donde se encuentra todavía. De manera que fui comparando los datos que da el Perito Moreno, los que da Moyano, y viendo el lugar, viendo lo que dice el libro, y poniéndolo al lado de la realidad, que es los lugares donde estuvieron ellos caminando. Así que subí, trepé por las mismas barrancas, los mismos lugares, los mismos días coincidentemente del año, en el mes de febrero, para no tener lugar a equivocaciones, y poco a poco fui comprobando. Pero recién en 1993 y 94, que estuve varios meses viviendo en la barranca del Cerro Gualicho, entonces ya comprobé fehacientemente el lugar exacto donde el Perito Moreno había encontrado
la momia nosotros llamamos la momia de Cerro Gualicho. Continuamos con Mario Echeverría, que bueno, está entusiasmado también viendo imágenes de este invierno que nos ha llegado sobre el final casi, ¿no? Yo trabajé muchos años en Vialidad Provincial. Mi trabajo era dibujante técnico y topógrafo. Entonces permanentemente tenía que estar en el interior haciendo trazado de rutas. Y los aprovechaba también para recopilar toda esta información y estos datos. Claro. ¿Cierto? Por ejemplo, yo publiqué hace muchos años Toponimia Indígena de Santa Cruz. Entre los nombres, es decir, figuran todos los nombres de lugares de origen tehuelche. También el nombre de Ototelaique. Porque en distintas publicaciones habían distintos significados. ¿Y qué significa? Y consultando con los paisanos, con los tehuelches, me han dicho que ese nombre significa lugar del ojo de agua. Ah, sí. Ojos de agua. Ototelaique. Y precisamente hay varios manantiales ahí alrededor donde está la población, que era un viejo paradero de los tehuelches. Claro. Claro, que es el lugar donde ahora tenemos este problema tan grave de la acumulación de nieve. Precisamente porque es un cañadón y al nevar con viento la nieve se acumula mucho ahí, ¿no? en ese lugar. ¿Y en qué estás trabajando? La cuestión topográfica tiene mucho que ver en este fenómeno. Sí. ¿En qué estás trabajando, Mario, en este momento? Tengo varios trabajos iniciados. Uno de ellos, por ejemplo, es la historia del lago argentino. Desde el descubrimiento, porque siempre hablamos de que Feilberg descubrió el lago argentino en 1873. Pero han habido otros que han llegado antes que Feilberg. Antes de eso, don Luis Piedrabuena había mandado a 4 hombres a caballo, porque él tenía información de los tehuelches de que ese río nacía en un agua grande, que ellos llamaban Kelta. ¿El río Santa Cruz? Sí, Kelta, que en tehuelche quiere decir que tiene témpanos. Entonces Piedrabuena manda a 4 hombres, y precisamente la persona que iba al frente de ese grupo desiste en la mitad del trayecto y abandona la expedición. Y quedan los otros 3 hombres que llegan a las orillas del lago argentino. Y al regreso, uno de ellos le hace un informe a Piedrabuena de todo lo que habían andado y recorrido. Ese informe don Luis Piedrabuena lo manda a Buenos Aires en los tiempos de que los barcos llegaban cada 6 meses, cuando llegaban, y a raíz de eso entonces se le encomienda que durante una de las expediciones de la goleta Chubut al sur venga gente para remontar el río Santa Cruz y verificar todo aquel informe. Entonces, cuando viene la goleta Chubut al mando de Lawrence y lo deja a Feilberg con 4 marineros de la goleta Chubut. Claro. Entre esos uno de esos 4 marineros era Juan Echeverría. Así que en 1873 se da por descubierto oficialmente el lago argentino, que ya habían llegado esas 3 personas a caballo en 1868, es decir, 5 años antes. ¿Y eso no figura en los libros de historia? No, yo no encontré esa información, me la dio, mejor dicho, no la encontré. Don Manuel Charaza Mitier, un estudioso de todas estas tradiciones y antecedentes de la historia de Santa Cruz. ¿Y en qué parte del proyecto está esto que estás escribiendo? Bueno, yo tengo toda la información y ahora he comenzado a hacer la transcripción de los datos. Desde desde los primeros datos que hay de la expedición de Magallanes en 1520, cuando pierden la nave Santiago en la desembocadura en el río Santa Cruz, en adelante. Hasta llegar al poblamiento, más o menos a la formación de los primeros grupos familiares y luego la población ya definitiva por 1940 más o menos. Hasta ahí, porque de ahí en adelante ya la historia es mucho más conocida. ¿No? Lo importante es dar a conocer todo aquello que está en la penumbra, digamos, que todavía no se conoce. ¿Y cuánto tiempo hablas más o menos para tener ya la obra ahí uno nunca puede dar un tiempo. La investigación ya terminó la investigación, sí, ¿no? Pero siempre quedan datitos sueltos por ahí que buscar, que confirmar algo. Hay que estar muy seguro de lo que se dice, tiene que ser estrictamente la verdad. En eso me afano profundamente. Por supuesto, ¿no?
En cada trabajo que hago queda un montón de datos y antecedentes fuera de la publicación, porque a veces no lo he podido confirmar fehacientemente, aún suponiendo de que sea cierto, pero tengo que estar muy seguro de lo que digo. Bueno, Mario, porque eso se va a transmitir, claro, y no podemos transmitir al futuro datos equivocados. Exactamente. Y bueno, una persona como vos que vive en la zona, que conoce todo, que conoce la Patagonia, ¿no es cierto?, que es mejor que justamente descubrir, ¿no?, encontrar esos detalles que por allí otros historiadores lo han tocado superficialmente, ¿no? Como el caso este del lago argentino, como decías vos recién. Claro, es que para ese tipo de trabajos hay que estar mucho tiempo, permanecer en el lugar, conversar con la gente, afanarse por la búsqueda de los datos, de los antecedentes. Esas son tareas que llevan años. Seguro que sí. Precisamente. Y un investigador que vive en otro lugar, vamos a suponer en Buenos Aires o en otro punto del país, le queda muy atrás mano y muy difícil venir y permanecer años en Santa Cruz en la búsqueda de datos. Seguro que sí. Porque económicamente no puede hacerlo. Entonces, los que estamos acá tenemos la posibilidad de estar junto a la información. Mario, te agradecemos mucho que hayas estado aquí. Yo les agradezco a ustedes la gentileza. Te vamos a invitar para otra oportunidad porque hay muchísimas cosas para tratar con vos. Hay mucho para decir. Un hombre que está vinculado a todo lo que es la cultura de la zona, la investigación. Y esto realmente es muy importante, que la gente de toda la Patagonia, gracias a Dios llegamos a toda la Patagonia, bueno, conozca estas cosas que haces vos, por ejemplo, ¿no? Claro, y difundirlo a través de las escuelas, porque los niños son nuestro futuro. Claro. Y hacia ellos tenemos que dirigir toda la información y los datos para que ellos conozcan sus raíces y se arraiguen. Eso es lo más importante. Tenemos uno de nuestros graves problemas, es que muchos jóvenes santacruceños se van a estudiar al norte y se quedan en otro lugar porque no han fijado sus raíces en esta bendita tierra.